Y vamos a empezar con, con Habacuc, capítulo 2. De Habacuc, en el capítulo 2, vamos a ver la frase 7 vocablos, diría Lutero, que han cambiado mi vida. 7 vocablos donde se ha fundado la iglesia, refundado la iglesia después de la edad más oscura que le ha tocado vivir a la iglesia, que es la Edad Media. Y acá nace esa frase, en este pasaje que vamos a estar mirando, Habacuc capítulo 2, del 1 al 5. Si ustedes tienen su Biblia, qué mejor que verlo en la Biblia para ver si lo que yo digo está bien o no. Habacuc está frente a una terrible, la más terrible, el más terrible de los escenarios que le va a tocar vivir a Israel como nación, como pueblo. Irse de su tierra y ser cautivos en Babilonia. Ante esa situación, él dice, le lleva la causa a Dios y dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, fíjense, para ver lo que se me dirá. En el original dice lo que Dios dirá en mí. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, todo lo que le dijo a Dios, pero esta gente va a venir, va a arrasar con todo, ¿cómo puede ser que vos, Dios, ya se lo puso en la mesa y ahora se va a quedar esperando que Dios le conteste? Versículo 2, Dios le responde y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Sí, para el que lo pueda leer rápido, que sea entendible, que no sea complicado. Versículo 3, aunque la visión tardara aún un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Esta, fíjense, la primera parte tiene una connotación de urgencia desde la posición de Habacuc. Me voy a sentar y voy a esperar a ver qué Dios dice en mí. Dios está en otra sintonía, dice, vos declarar en tal, escribí lo que yo te voy a mostrar. Escribí lo sencillo para que cualquiera lo pueda leer de corrido. Va a llegar, va a tardar un poquito, pero va a llegar. ¿Qué cosa? Lo que Dios le va a decir. Aunque tardare, le dice, Dios se sigue hablando, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. ¿Qué cosa? La revelación que le va a dar Dios a Habacuc. El evento va a venir. Y yo cuando lo estaba leyendo en un momento digo, parece mentira, pero también esto tiene que ver con Jesús y su venida, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, es el mismo mensaje. La revelación de Jesucristo también tiene esta connotación de, pero tarda mucho. ¿Cuánto hace que se viene diciendo que va a volver? Y no vuelve. Eh, vos esperalo. Sin duda va a venir. Lo mismo está pasando en esta situación con Habacuc. Y acá sí llegamos a la parte en donde está la frase en la que vamos a meditar en esta mañana. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol o como la tumba su alma, y es como la muerte, no se saciará. Fíjense que es un poco extraño el contexto en el donde aparece la frase, más el justo por la fe vivirá, y está como haciendo un sanguchito, orgullo y soberbia, orgullo y soberbia. Entonces uno dice, ¿cómo voy a entender esto de que el justo va a vivir por su fe si me lo estás comparando con el soberbio y con el orgulloso? Básicamente Dios está haciendo la comparación entre Babilonia
y el pueblo de Israel. Babilonia y el pueblo de Israel. Babilonia es la orgullosa. Israel, vos vas a vivir por la fe, pero Babilonia es el orgullo representado como nación. Ahora que nosotros vemos más o menos cómo está esta frase, vamos a ver que lo que está esperando Habacuc es la revelación de Dios acerca de lo que iba a pasar. Y para nosotros, o por lo menos para mí, la fe es la revelación de Dios aceptada al punto de vivir por ella. La fe, desgraciadamente, es abstracta. No la podemos tocar, no la podemos gustar, no la podemos... Es abstracta, es un tema abstracto. Entonces, puede generar que para una persona la fe es una cosa, para otra persona la fe es otra. Pero cuando vamos a la escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que consistentemente la fe es la revelación de Dios aceptada por la persona. Hasta ahí es creencia. Hasta ahí es creencia. Si la revelación de Dios yo la acepto y me quedo ahí, eso es creencia. Pero cuando yo la acepto y vivo conforme a eso que se me mostró, eso es fe. Entonces tenemos que tener, yo cada vez que leo fe, leo todo eso. Revelación de Dios aceptada al punto de vivir por ella. Eduardo, ¿vos tenés fe? Y en algunas cosas no, porque no estoy viviendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Que lo creo, sí, pero si no lo estoy viviendo, no se transforma en fe. Eso es lo creencia. Déjenme avanzar. La palabra he aquí, quiero hacer un paréntesis en esto, porque es una palabra que he aquí, nada, la leemos rapidito, no tiene mucho sentido. Esa palabra es un énfasis total en, hey, miren acá. Es como si un argentino te dice, mira, mira, mira esto. Así, con ese énfasis, es aquí, pero en el original es presten mucha atención. Presten atención hasta verlo, lo que viene. He aquí, behold, sería en inglés, ¿no? Es ahí. Mirá esto que te voy a decir hasta que lo veas. No pares de meditar, no pares de verlo, no pares de consultarme, dice Dios, hasta que lo veas, hasta que tu corazón lo asimile, hasta que por el Espíritu Santo vos entiendas esta verdad. No pares. Vamos a ver en primer lugar el recipiente. ¿Cuál es el recipiente? El justo. El justo por su fe vivirá. El recipiente de la fe es el justo. Como hablamos al principio, los que apostatan de la fe solo pueden ser creyentes, porque son los recipientes de la fe. Es justo. ¿Qué es un justo? Ustedes saben que cuando no tenemos a veces una definición, yo soy de ir al hebreo antiguo en el pictográfico donde nos da una imagen de lo que es el justo. Y el justo es perseguir, ¿sí? Entrando y saliendo en lo recto, en lo correcto. Y está la figura del horizonte, porque para el hebreo no hay nada más recto que el horizonte, ¿sí? Eh, es eso, y el horizonte es sinónimo de Jesús, nuestra justicia, el horizonte. Alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, pero porque ellos tenían que entender, ¿no? Los hebreos no hablan abstracto como nosotros. ¿Y qué es un justo? Bueno, un justo es alguien que camina recto, que camina, que se esfuerza por andar dentro de lo que Dios establece. Hay un autor que me gusta mucho, no es cristiano, pero dice algo que está bueno. Dice, caminar, ir, caminar, ir caminando hacia el horizonte
Y alguien le dijo, pero eso es una utopía, eso nadie va a llegar al horizonte, contra más caminas hacia el horizonte, más se aleja. Y él dijo, sí, tenés razón, nunca voy a llegar, pero me mantiene caminando. Caminar en lo recto perfectamente es una utopía. Ninguno de nosotros lo va a lograr. Dios va a enderezar nuestros caminos delante, pero no lo vamos a lograr, pero nos mantiene caminando. Y tenemos que tener la actitud de decir, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. El llamamiento no es lo que pongas delante de tu nombre, el título, el oficio. El llamamiento es en Cristo Jesús, ser como Él. Y entonces acá está la orgullosa Babilonia, los caldeos, en contraste con el justo que va a vivir por su fe. El justo es declarado justo por su creencia, como en el caso de nuestro padre Abraham. Y lo llevó fuera, Dios lo lleva fuera a Abraham. Y le dice, mira los cielos, Abraham, contá las estrellas si las podés contar. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, la primera vez que aparece la palabra creer en toda la Biblia. Una persona que ya ni el Viagra lo salvaba, pobre Abraham. Sara ya había pasado su tiempo y sin embargo vas a tener descendencia. Y el loco de Abraham, pese a todo, la realidad que lo rodeaba, pese a la naturaleza misma de su vida, él cree. Ese acto de creer a la palabra de Dios lo hace justo. Dios lo declara justo por creer. Puedo hacer un paréntesis y quizás esto es para pensarlo, yo lo estoy pensando, ¿no? Nosotros hacemos demasiado énfasis y no está mal. Esto es entrar muy finito, ¿eh? En pensar. Hacemos mucho énfasis en que tenemos que aceptar a Cristo. Y en las escrituras no encontramos eso, de que nosotros tenemos que aceptar a Cristo. En la escritura lo que encontramos es que nosotros tenemos que creer lo que Dios dice de Cristo. Fíjense que es muy finito lo que estoy diciendo, pero yo acepto, es como, yo soy el centro, yo acepto a Cristo, es como que siempre nos ponemos nosotros en el centro. Sin embargo, Dios nos pide que creamos en que Él es nuestro sustituto. A ese creer la palabra de Dios, a uno lo hace salvo. Y les puedo mostrar toneladas de versículos en donde Dios dice, crean a mi palabra. El deudor somos nosotros. A quien le debíamos era al Padre. El Hijo pagó con la muerte el pecado de la humanidad. Dios aceptó ese pago como juez. ¿Cómo sabemos que Dios aceptó el pago? ¿Cómo sabemos que Dios aceptó el pago? Fácil, muy fácil, porque resucitó a Jesucristo. Entonces ahí tenemos el recibo, el comprobante de que Dios aceptó el pago. Entonces Dios dice, acá está tu sustituto y ya está todo pagado por él. ¿Lo crees? Sos salvo. De otra manera yo digo, no, yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. Es como que estoy diciendo, sí acepto que Él pagó por mí.
No, 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 lo que yo tengo que creer es a la palabra de Dios. Otra vez, aceptar la revelación que Dios está trayendo. Es muy importante esto por todo lo que vayamos a ver. Lo importante es creerle a Dios por lo que está diciendo. Creerle. Entonces, y eso nos cuenta como justicia y nos hace justos delante de Él. Babilonia, la injusta, no vivirá porque no vivía por fe. Babilonia vivía por vista. Babilonia vivía por poder. No había fe. Si uno saca la foto de Babilonia, los jardines colgantes, cómo arrasó con todos sus enemigos, uno puede decir, bueno, si uno saca la foto de ese momento, esta gente son lo mejor de lo mejor, son la última Coca-Cola en el desierto, son la madre de Tarzán, es todo. Sin embargo, ahora miramos la película y vemos que Babilonia quedó destruida. No vivió. Dios enjuició a Babilonia. Babilonia buscó satisfacer sus ambiciones. Ahí cuando Habacuc dice, su alma, aquel que se enorgullece en su alma, habla de los deseos, de las emociones. Entonces, Babilonia siempre estuvo, aunque Dios la usó para disciplinar a Israel, Babilonia siempre anduvo atropellando a otras personas y se pasó de la raya en algunos momentos y nunca se sometió a la soberanía de Dios. Entonces podemos decir, los caldeos o Babilonia, ¿creían en Dios? No. ¿Los judíos creían en Dios? Sí. ¿Babilonia era fiel a Dios? Imposible ser fiel si no crees. Fe y fidelidad van de la mano. Es la misma raíz, la misma palabra. No. Ahora los judíos creían en Dios, pero ¿fueron fieles a Dios? No, 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 no. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque iban tras ídolos una y otra vez, una y otra vez. Babilonia y la deportación a Babilonia fue el último hito. Ustedes pueden ver que después de Babilonia ya no hay idolatría en Israel. Como que aprendieron la lección. Después se pasaron de la raya y vamos a ver que empezaron, ahí fue el nacimiento de lo que al futuro iban a ser los fariseos, porque iban a decir, no, queremos ser idólatras, nos vamos a meter en la ley y vamos a obedecer y vamos a crear más leyes y más cosas. Y pasó por otro lado. Pero hasta ese punto, ¿creían en Dios? Sí, pero no eran fieles a Dios. Por eso la deportación. Entonces, el recipiente de la fe es el justo. Ahora vamos a ver la palabra fe. La palabra fe significa fiel, firme, íntegro. Como toda palabra en hebreo no tiene una definición, tiene un aspecto amplio, tiene un espectro que cubre muchas cosas. Entonces tenemos que intentar no ser dogmáticos. Esto es la fe. No, tenemos que entender el cuadro que nos pinta la palabra en cuanto a la fe. Fiel, firme, íntegro. Fíjense que en el pictográfico la o la M es una imagen de líquido, como podría ser la sangre. Y la semillita, esa que se ve, que es la letra N, es una semilla que representa continuidad. ¿Me parece un esperma? Eso, es un esperma. Es una semilla con un brote. También es una semilla con un brote. Eso es la imagen que nos da la Biblia acerca de la fe. Es la continuidad, como el amén. Es la misma palabra. Es fijar. Jesucristo resucitó al tercer día y alguien dice, amén. ¿Qué está haciendo con ese amén? Está clavando esa verdad, la está afirmando cuando dice amén. Entonces, cuando vemos un líquido, que la fe es como un líquido que representa continuidad,
tenemos que ver que esa es la fe. Es la revelación aceptada al punto de vivir por ella. Entonces, la revelación viene a nosotros de una verdad bíblica. Podemos decir, Dios creó los cielos y la tierra. Es una revelación que no nos da la ciencia, no la da nuestro intelecto. La escritura nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y cómo lo creó. Entonces ahí tenemos una revelación, aceptamos esa revelación y vivimos confiando de que esa es la verdad. Hay una continuidad en eso, como podría ser la continuidad de una especie que por su sangre esa especie sigue teniendo esa misma sangre. A eso se refiere. La primera vez que aparece la palabra fe, aparece como firmeza. Y es un evento rarísimo. El pueblo de Israel estaba en lucha y Moisés levantaba los brazos y el pueblo iba ganando. Moisés se cansaba, iba bajando los brazos y iban perdiendo. Levantaba los brazos, ganaba. Entonces vino Aarón y Josué y le levantaron los brazos y los sostuvieron. Y entonces la Biblia dice que ahí tuvo firmeza. Esa es la misma palabra. Emuná. ¿Ven el espectro amplio que tiene la fe? Que no podemos decir, encapsularla en una etiqueta. Es amplio, hay firmeza, hay estabilidad en eso. Tiene que ser algo que, un conglomerado de cosas que nos lleven a entender lo que es la fe y no a tener una definición. Entonces, la fe como la palabra de Dios creída es firme. Por último, el efecto que va a tener la fe, vivir. Acá se pueden reír un rato, porque en el hebreo, vivir, ¿qué significa? Tener la panza llena. Así que, hermano, hermana, no estás gordo, lo que tenés es mucha vida. Estar saciado, eso significa vivir, tener vida plena para el hebreo. Sí, ahí está el hombre cuando no, ninguno de ustedes creo que lo ha hecho. Yo conozco a alguien que lo hacía, que comía mucho y se desabrochaba el botón del pantalón para que entrara el postre, pero no fui yo, no fui yo, debe haber sido otra persona. Me lo contaron. Entonces, vivir es tener la panza, estar satisfecho. Para una cultura en donde todos los días te levantabas a ver qué ibas a comer, a ver dónde ibas a encontrar la comida, dónde vas, el tener el sustento para ese día era vida. Eso era vida. Hoy nosotros tenemos alacenas, tenemos refrigeradores, heladeras, ahí guardamos cosas. Bueno, en Argentina puede que no, pero ya va a venir el momento en que vamos a volver a guardar cosas y a tener cosas en la alacena. No estamos tan preocupados, pero en aquella cultura era de vida o muerte tener algo para comer. Entonces la vida tiene que ver con la saciedad. Fíjense, en Job dice, cazarás presa para el león y llenarás el estómago del leoncillo. La misma palabra. Esto va a tener una implicancia, hermanos, que por lo menos para mí puedo estar un poco loco, pero a mí me encanta todo este tipo de cosas. Estómago y vivir es la misma palabra. Y ustedes van a ver que Dios siempre va a hacer un juego con esto. Vivir es más que existencia física. Implica preservar la vida. De cada uno de dos especies vas a meter en el arca, algunas son cuatro, pero para preservar la vida. Entonces, fíjense esto que es muy interesante. Si entendemos que vivir es estar lleno, cuando el pueblo estaba lleno, se olvidaba de Dios. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios te afligió y te hizo tener ¿qué? Este es el Dios que nosotros predicamos. ¿Cómo puede haber un Dios que te haga tener hambre?
El objetivo era que miraran al cielo. Te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocían, que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Ahora, estas son las cositas que a mí me gusta encontrar. Maná y fe tienen las mismas letras. Maná y fe tienen las mismas. La fe de ayer ya no sirve para hoy. La revelación de ayer ya es vieja, necesitas la nueva de hoy. La fe te nutre. La fe es de algo que nosotros no conocemos, que nadie ha conocido y que es revelada por Dios. Si nosotros ya supiéramos lo que Dios nos está diciendo, no entraría dentro de la categoría de revelación. Ellos ya lo sabía. Si Dios te dice algo, ella ya lo sabía, esto ya lo sé, esto ya no. Cuando viene algo de Dios que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y esa es revelación de cosas que no conocemos. Ese es el maná, ese es el sustento. Y una vez que acepto eso que Dios me da, eso se transforma en dos letras que se conoce como fe. ¿Para qué lo hizo tener hambre? ¿Para qué lo sustentó con maná? Para hacerte saber. Quiere decir que antes no lo sabían. Después de este ejercicio empiezan a saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino, o más, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo repite, no solo de pan vivirá el hombre dos veces. No es el pan el que nos da vida, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es revelación. Cuando entra en nuestro corazón, si la aceptamos, eso es fe. Si estás aceptando la palabra de Dios, sos un justo. Si la estás creyendo. Y si la crees al punto de vivirla, vas a tener vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. ¿Quién fue el que utilizó este versículo? No los quiero cansar, pero ustedes ya lo saben. Jesús, 40 días, primero es bautizado, viene una voz del cielo, este es mi hijo en el cual yo me complazco, en el cual acto seguido el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Corten, corten. ¿El Espíritu Santo te lleva al desierto para ser tentado por el diablo? Bueno, es lo que dice la Escritura. Y lo dejó ahí solito. Pasó hambre. 40 días sin comer. El enemigo, como es paciente, esperó 40 días a sentir los ruidos de la panza de Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no le decís a estas piedras que se conviertan en pan? Y ahí utilizó ese versículo que acabamos de leer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no me ha dicho que tengo que convertir estas piedras en pan. Entonces, cuando hablamos de contender ardientemente por la fe, estamos hablando de esta situación. La revelación aceptada de Jesús viene a estar en conflicto con otra verdad. Tiene hambre y el enemigo le dice, hace esto. Jesús dice, no, no, la escritura dice esto, está escrito. Entonces vemos como un hilo conductor en donde el hambre, la saciedad, tienen que ver con la palabra de Dios y el sustento para nuestras vidas. Y después viene una frase en la cual dice, el justo por su fe vivirá. Y nosotros tenemos que tratar
de asimilar esta frase en todo ese cúmulo de ideas y de imágenes que la Biblia nos comparte, para que podamos entender la película, no ver fotos. Para que el que se queda con la foto, más el justo por su fe vivirá, va a ponerle a la fe un montón de cosas que quizás no tienen nada que ver con la Biblia. Pero cuando vamos y vemos todo lo que está involucrado en esto, vamos a ver que, wow, sí, la vida que voy a vivir, la vida de Dios, solo se puede vivir si vivo a través de la revelación que Él me da y la vivo. Vivo esa verdad que Dios me está poniendo delante. Contra viento y marea. La palabra de Dios fue, es y será contradicha, diluida, menospreciada, dilatada, contradicha. Pero nosotros, que somos los justos, vamos a vivir solo por la revelación que aceptemos de Dios y vivamos por ella. La calidad de esa vida no es la que te da el pan, sino la que nos da el Espíritu de Dios a nosotros. La vida Zoe, la vida eterna, que la podemos empezar a vivir desde ahora. Vamos a orar y después conversamos, me dicen si hay algo que no están de acuerdo, si hay algo que quieren agregar, si hay algo que les gustaría que profundicemos. Pero ahora vamos a orar y cerramos este estudio. La vida de Dios es el corazón en movimiento, es la verdad guardada por el Espíritu Santo en el corazón y fructificada en nuestras acciones. La vida de Dios ocurre cuando la revelación aceptada de Dios y la experiencia de esa verdad confluyen en el corazón y se expresa por nuestros cuerpos hacia otras personas, hacia los más cercanos, hacia el incrédulo, hacia quien sea. De esa manera se crea una nueva imagen de quién es Cristo, a través tuyo, a través mío, a través de quien sea. Se crean patrones. La misma imagen de Dios es soltada por esta tierra a través de justos que viven por lo que Dios les ha revelado. Dios, en esta mañana queremos darte gracias porque en un momento nos quitaste la venda. En un momento pudimos entender las cosas. Pudimos acercarnos a vos sin entender qué era. Pudimos acercarnos a vos sin entender la altura, la anchura, la profundidad de lo que nos estábamos metiendo. Sin embargo, hoy, con lo poquito que hemos caminado, con lo poquito que podemos ver, te damos gracias, porque hoy valoramos cada vez más lo que hiciste por nosotros en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a internalizar tus conceptos, tus definiciones, a no armar creencias a nuestro gusto y piacere, a lo que nosotros nos gustaría que dijera la Biblia, sino a ser personas que viven por la palabra y que encuentran su sustento en tu revelación, en tu comunicación, y que en esa vida tan plena, tan abundante, podamos ser el lugar en donde otros quieran venir a buscar, de comer de vos, de beber de vos. Te damos gracias por el privilegio, Dios, de estar en Cristo y por el privilegio de poder tener el mensaje
que puede cambiar vidas. Le damos gracias en esta mañana, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Bueno, esta es en la parte en donde yo me callo la boca y los escucho a ustedes. Si Dios los impresionó con algo, si hay algo en lo que no están de acuerdo. Estoy viendo cómo dejar de grabar, así no los dejo escrachados en la...